Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia. Amigos, gracias por estar con nosotros. Tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares y obviamente estar con nosotros en su programa Quien Resulta Responsable. Carlitos Félix, con el gusto de saludarte. Federico Mayorga, buenas noches a ti y a todo México desde Cuernavaca. Bueno, pues hoy va a ser un programa muy interesante. Fíjate que descubrimos por medio de investigaciones especiales de Quien Resulta Responsable la nueva modalidad del fraude. Se anuncian unos tipos con páginas de internet y obviamente Mercado Libre, etcétera, anuncian renta de casas para vacacionar. ¿Sí? Te ofrecen casas, digo, lo mismo en Cancún, en Acapulco, en los fraccionamientos más exclusivos. Sí, y obviamente a una ganga. Sí. Este señor, obviamente vamos a enlazarnos, es el señor José Hugo Zaya Sánchez. Obviamente él no sabe que somos un programa de televisión, que es el programa Quien Resulta Responsable. Vamos a poner algunas imágenes de las casas que él marca. Digo, obviamente te marca que son todos los servicios, playa a 5 minutos, con agua caliente, internet, wifi, cocina totalmente equipada, Sky, vigilancia, juegos infantiles, estacionamiento, servicio de limpieza, cambio de sábanas, toallas diario, 4,500 pesos por noche la casa. Promoción del 20% de descuento si apartas esta semana, ya que se estaría ahorrando la publicidad para sus fechas, quedando en 3,600 pesos por noche. Obviamente hicimos gente del equipo hizo los enlaces, pidió unas reservaciones para el 17 al 26 de abril. Son 9 noches, obviamente con eso se le tiene que depositar el 50%, son 16,200 pesos, y el resto al entregarte las llaves al llegar. La cuenta lo hacen por diferentes cuentas. Tenemos una cuenta bancaria a nombre de José Hugo Zaya Sánchez. Hay que verificar que no sea robo de identidad. Obviamente su tarjeta para poder depositar en los súperes que están en todos lados, de 8 a 8, de lunes a domingo. Pone también una cuenta, una tarjeta, y envía obviamente copia de su identificación, de su IFE y de, pues obviamente, un comprobante de domicilio, como es supuestamente un local que le pertenece, que obviamente aquí está, donde este señor, digo, no sabemos si sea él, pero ya es muchísima la gente defraudada. Vamos a hacer un acercamiento, se pueden hacer un close-up ahí para que se pueda ver. Que sería muy, muy interesante. Él adjunta este documento como para darle confianza a la gente, su credencial de lector, su recibo de luz, para que vean que es la persona que está haciendo la gestión para la renta de estas casas en condominios residenciales, en el mar o muy cerca de él, en cualquier lugar de la República. ¿No? Y obviamente también se anuncian, yo creo que ya son células, entonces hacemos un llamado, ahí lo estamos teniendo a color, hacemos un llamado a todas las autoridades de todos los estados de la República, porque pues son sablazos de 10, 12, 15, 20 mil pesos, y a una gente que pudimos contactar, que apenas había sido sorprendida. Este es el que aparece. Esta credencial de lector es de la que aparece en lo que es una página de internet. Pero no es la misma. No es la misma, pero actúa de la misma manera. Son las mismas. Es el mismo modus operandi. Él te anuncia acá también en Cancún, en diferentes partes. Y cuando habló con una persona, cuando le hizo la reclamación, oiga, ¿qué pasó? Le dijo, no, pues gracias por el donativo. Y le puso una canción burlándose. Y ya estuvimos escudriñando más y
y obviamente el problema que se dio fue que pues que no fue así, ¿no? Que lamentablemente lo que hizo fue sorprenderlos a las gentes en todos los aspectos, ¿no? Hay muchos lugares formales, acreditados, en donde sí funciona así. Sí, pero hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Pero vamos, una página donde tú ves las casas, tú ves todo y dices, es impresionante, pero vamos a tener ese enlace, digo, vamos a permanecer 15 segundos, 20 segundos sin tener ningún comentario. Lo que enlazamos para que no se dé cuenta que no se dé cuenta que lo estamos al aire. Que estamos al aire, pero digo, es impresionante, ¿no? Mira, así como hay gente muy creativa y muy ingeniosa para cosas positivas, para salir adelante, para pues arreglárselas, ¿no? Hay gente que utiliza ese cinismo. Te das un Excel, te das un celular. No, te convence para ganarse la confianza. Sin ningún problema. O sea, te hace ver que es una oferta, que te da un descuento. Si alguien dijo, si es demasiado bueno para ser verdad, desconfían. O sea, el sentido común, hay una alerta. Ya vamos. Bienvenido al servicio de buzón de voz. No nos contestaron, vamos a seguir insistiendo, mientras vamos a empezar a hacer algunos comentarios en redes sociales. Gracias Rosy Roots, Gaby Ortiz, Willy Genius, Rosalba, Mocat, Fer Lotzin, L. Agarto, y Idetec, Sergio Dueñas, Joaquín Carrasco, Enrique Rueda Santillán, Norma Patricia Aragón Castro, Virginia Corrales, en fin, a todas las gentes, gracias por sus tweets. Digo, todo el caso del agua está documentado, nos contestan todo lo que decimos es cierto, gracias. Del comentario que se hizo, se intentó enlazar vía telefónica al diputado Melesio Cuen, no contestó la llamada. Nos contestan, cuentan por ahí que lo que tiene miedo es a la crítica. Bueno, pues el señor Melesio Cuen, otra gente ha de estar muy ocupado, ha de haber ido con su bolero Guerra Liera a ilustrar su calzado, el bolero de Cuen, y de pasadita su afiladita de uñas, aunque lo diga riéndome. Qué pena, ¿no? Qué pena, qué triste. Creo que el partido de México contra Brasil afecta las votaciones el 7, dicen, claro, tenemos un pueblo enajenado. Eduardo Lalo Padilla, sí somos un país futbolero al 100% y además podemos votar más temprano. Esto en referencia al programa de anoche con los expertos en Derecho Electoral Ciudadano, que les preguntábamos, ¿va a incidir o no que se programe México-Brasil el 7 de junio? Si quien quiera votar, no importa la hora que sea el partido, futboleros o no, ¿vas antes o van después? Bueno, obviamente quienes nos mandan por salir a mi persona, quiero omitir mi nombre. Les comento que la UAS, la familia de Héctor Melesio Cuen, está metida en bienes inventarios desde que fue rector para inflar las facturas que se hacen en compras para la institución, y también lo hace la directora de la Dirección de Construcción y Mantenimiento, donde se les cobra a cada escuela por el mantenimiento a las mismas instituciones, siendo que entrega una partida presupuestal más el pago de colegiaturas, que también en ellas se cobra por mantenimiento de las escuelas. Cuando se aplica el análisis clínico, se recauda otra cantidad, porque hacen análisis clínicos, se recauda otra cantidad, pero no se declara la federación por lo recaudado y no queda ningún historial médico de algún estudiante, ya que estos comprobantes quedan en el archivo muerto. El gobernador Mario López Valdés Maloa ya sabe que el tema del problema sindical en la UAS, y se le solicitó el apoyo e hizo caso omiso de ello, a pesar que nos utilizó para el apoyo de su candidatura en su campaña política para gobernador. Así que también él es parte cómplice del rector Héctor Melesio Cuen Ojeda. Gracias por su atención. Hoy tuvimos... Valdría la pena comentar, ¿no? Con la jefa de comunicación social del gobierno del estado de Sinaloa. Bueno, pues ella estuvo comentando que pues el gobernador era muy respetuoso de cada una de las instituciones, que no se metía. Cuando comentamos, permítame un segundo. Bueno, hola. Señorita, buenas noches. Oiga, con una molestia, el señor Sayas. Lo que pasa es que aquí dejó el teléfono, entonces yo me lo traje porque iban a hacer unas llamadas mañana. Sí. Y me lo traje, ¿sobre qué tema lo solicita? Oiga, señorita, es que vi en su página de internet, en Casas Premier,
vi algunas casas en el Guitarrón, y vi otra casa condominio en Copan, en Acapulco Diamante. Bueno. Sí, ¿te escucho? Sí, entonces vi unas casas que están ustedes rentando para fines de semana. Digo, en el mediodía le habló mi secretaria para ver del 17 al 26 de abril, entonces cuánto quedaría y cómo quedaría. ¿Le interesa la renta o cómo? Sí, claro, nos interesa. ¿En el correo? Sí, nos interesa la renta. Sí, pero yo quería hablar con él para ya hacerles el depósito. Bueno, solo que me des tu número telefónico y yo mañana le digo temprano. Híjole, lo que pasa es que yo voy, ¿sabe qué, señorita? Yo voy a salir de viaje el día de mañana, entonces sí tenía que dejarlo arreglado hoy. ¿Hoy? Sí. Mire, bueno, ahorita le comunico su teléfono personal y que le regrese la llamada. ¿Me podría dar su número? Sí, claro que sí, mire, se lo doy, es 777. ¿Cómo? ¿777? 777. Ajá. 311. Ajá. 9030. Sería 777 31 19 03. Sí, 777 311 9030. Sí, muy bien. ¿Sí? Entonces, ahorita lo comunico. Por favor, yo voy a estar unos 20 minutos más. ¿Con quién tuve el gusto, señorita? Mónica. Mónica, ¿usted qué es de él, perdón? Soy secretaria de aquí de... Es su secretaria. Bueno. Entonces le dice, por favor, que entonces, porque yo voy a ir en 20 minutos, entonces sí espero su llamada, ¿sí? Ok. Le agradezco, muy amable. Hasta luego. Hasta secretaria tienen. Sí, claro. Hasta secretaria tienen. Tiene que aparentar. Entonces, vamos. Bueno. Entonces, la dirección que da, estaba checando por aquí, es de una plaza comercial en Acapulco. Sí, claro. Para darle tono de que es una empresa formal, sí, claro. Que el recibo de la luz, su IFE, pero más adelante van a ver todos los alcances y cuántas personas ha defraudado Vivales. Así es. Y eso es un grupo. Sí. Entonces continuamos, que tuve contacto con la jefa de comunicación social del gobierno de Sinaloa, y obviamente ella diciendo, bueno, es que el gobernador está ahorita, que estaba en la Ciudad de México, de hecho yo todavía me comuniqué con ella en 3 ocasiones a su celular, para ver si podíamos tener contacto con el gobernador, porque le dije, tampoco de la Junta tampoco tenemos respuesta, del rector no tenemos respuesta, es que nosotros no nos corresponden, son totalmente independientes, sí, pero al final de cuentas hay gobernabilidad o ingobernabilidad, y lo que está permaneciendo en Sinaloa, por lo que nos estamos dando cuenta, es ingobernabilidad, y cada quien está sacando jugo a su tajada y a su puesto. Qué lamentable es, digo, nosotros estamos tratando, porque así lo comentamos con ella, que queríamos ir la semana que entra a Sinaloa para hacer el programa ya, porque bueno, cuando en un estado hay gobernabilidad, pues ese tipo de cosas no suceden. Y aquí el problema, imagínate, todos los análisis clínicos que se hacen, obviamente eso se va a un archivo muerto, y la lana pues ahí se queda, se pierde. ¿En manos de quién? Buen manejo de la información, excelente trabajo de investigación de los temas, conducción muy buena. Cuen lo que le hizo fue salir del aire como mentiroso e intolerante. Bueno, pues son sus comentarios. Le pedí de antemano que no se dé el nombre, que se otorgue este número telefónico. Este personaje es el que se venía desempeñando como secretario particular de Héctor Melesio Cuen, pero obviamente ya también es diputado. Malversaciones se han hecho Cuen y siempre andan juntos. Además de que también tener trabajando a su cuñado, hermano de su esposa, como supervisor del personal de la Dirección de Servicios Escolares, tenido apenas, si acaso, 1 año de haber entrado a la UAS, y él ya ocupa un puesto de supervisor, bueno, pero es pariente de Cuen, entonces pues es la situación. Este diputado es Robespierre, estuvo trabajando en el área de recursos humanos antes de que Cuen lo jalara como secretario particular. Habrá que verse si aparece todavía en la nómina de la UAS, hay que revisarlo. En cuanto a lo que nos menciona el caso de la cuñada de Cuen, que todavía se encuentra en la cárcel, su caso ya fue hasta la Corte Interamericana, de allá le mandaron a hacer unas pruebas a las que se somete a la persona, que son torturadas, y ella dio positivo. La señora sí fue torturada para que se quedara culpable.
aquí en Sinaloa va a ser muy difícil que esta pobre mujer pueda y salga sin culpa de este asunto, porque Cuen tiene a todo mundo comprado. Además existe el asesinato que cometió uno de los sobrinos de Cuen contra una chica, y este joven es el hijo de la hermana de Cuen, que fue asesinado. Como ven, al parecer es una hermosa familia. Deseo sinceramente, digo, imagínate hasta dónde están las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pero le vamos a dar seguimiento a todo esto y vamos a continuar, digo, esto es un hecho, que vamos a continuar dando guerra, digo, porque lo que queremos es que prevalezca la legalidad y la justicia, Carlos. Esa es la aspiración y para eso está el programa, ¿no? Nada más. No tenemos otro fin, otro interés más que eso. Damos seguimiento, pedimos que nos lo sustenten, abrimos el espacio, queremos ser un puente. El gobernador Mario López Valdés ya no puede decir que no está enterado. Si antes no lo podía decir, hoy menos, porque ya su directora de comunicación social sabe los antecedentes, están avisados que vamos a Sinaloa y que vamos a dar seguimiento in situ a todo este tema. Y otra de las cosas, también hablamos a la Junta de Conciliación y Arbitraje, nos contestó la secretaria del presidente, y nos dice, de quien resulta responsable, nos dice, el canal 117 que sale aquí en Sinaloa, sí, efectivamente. Ya saben muy bien, los tienen ubicados. Oigan, esto hablar con, también se lo dijimos a la jefe de comunicación social, que ella no le podía ordenar, pero que le iba a sugerir. Claro. Bueno, pues definitivamente. Sugiérales, ¿no? Sugiérales que atiendan al público, que resuelvan los laudos y que sirvan para algo. Que nos tomen la llamada, para eso cobran, ¿no? Para empezar, ¿no? Y están cobrando bastante bien, ¿no? Oye, ¿tenemos mensajes? Vamos un corte y continuamos. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Primera y última vez que usamos helicóptero, dice Navarrete. Tras el uso de helicópteros para llegar al arranque de la campaña de Silvano Aureoles en Zitácuaro el pasado domingo, el presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete Ruiz, aseguró que fue un error mal calculado y será la última vez que usen este tipo de transporte para las campañas. En conferencia de prensa, el líder perredista admitió el error, pero no fue ilegal la contratación de un helicóptero por 52,000 pesos que usó para arribar a Michoacán junto con el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega. Ese gasto fue pagado por el Comité Directivo Estatal del Sol Azteca en Michoacán. Es la primera y última vez que usaremos este tipo de transportes. Ya aprendimos la lección. Hay que evitar este tipo de movilizaciones. Nos levantaremos más temprano y haremos la campaña a ras de tierra, sostuvo. Cuestionado sobre un prestanombres de José Guadarrama, dueño de la empresa quien fue el que le rentó helicópteros, Navarrete Ruiz respondió que esas son puras especulaciones. No somos en el PRD empresarios, ni tenemos relojes de $500,000, dijo. Suman más de 20 muertos por explosión de pipa en Tabasco. Con los fallecimientos de Ana Patricia Sánchez Madrigal, de 24 años, y de Abimael Candelero Correa, de 29 años, suman 20 personas muertas por el flamazo suscitado mientras lugareños recolectaban hidrocarburos tras la volcadura de una pipa a la altura del kilómetro 77.5 de la carretera Coatzacoalcos, Villahermosa, en el ejido de Zapotal, San Miguel de Huimanguillo. El pasado 26 de marzo reportó la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Sánchez Madrigal presentaba quemaduras de segundo y tercer grado en el 80% de su cuerpo. En el caso de Candelero Correa, quien murió en el hospital de alta especialidad, presentaba quemaduras en el 65% de su cuerpo y su estado era muy grave, señaló la Secretaría de Salud Estatal. Añadió que permanecen 8 personas internadas en el hospital de Villahermosa y 3 menores se fueron a Texas para que fueran tratados por especialistas. Por su parte, fuentes de la agencia del Ministerio Público de Villa La Venta, donde se abrió la investigación del caso, señalaron que un representante de la empresa transportadora de líquidos Norte SADCB, propietaria de la pipa accidentada, declaró que el martes la volcadura tuvo que ver con un ataque armado contra el chofer para el posterior robo del hidrocarburo. La pipa trasladaba alrededor de 60,000 litros de combustible y tendrá que responder por este incidente. Estados Unidos incluye en lista negra al cártel Jalisco Nueva Generación. Estados Unidos incluyó hoy en su lista de líderes del narcotráfico a la organización Cártel Jalisco Nueva Generación de México, con lo cual podrá llevar a cabo decomisos y aseguramiento de bienes que se encuentren bajo su jurisdicción. Junto con el cártel, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro incluye en la lista al grupo de los Queenies, que como el primero tuvo su origen en el cártel del Milenio, desmantelado tras la captura de su líder Armando Valencia Cornelio
y sus sucesores. La Oficina de Control determinó además incorporar a la lista a los narcotraficantes especialmente designados a los mexicanos Nemesio Osguera Cervantes, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, y Abigail Gonzalo Valencia, jefe de los Queenies. La dependencia indicó que con esto los cárteles y sus líderes juegan un significativo papel en el tráfico internacional de narcóticos, conforme han podido expandir sus operaciones en años recientes. Estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulta Responsable. Vamos a estar esperando la llamada de este señor José Hugo Zaya Sánchez. Y tenemos en el estudio al doctor Rodolfo Becerril Estrafón, es presidente estatal del PRI Morelos. Rodolfo, con el gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias. Doctor, pues ya empezaron las campañas a diputados federales. Antes de entrar al aire, yo estaba haciendo algún comentario. De que está flaca la caballada, decían los clásicos. Bueno, es que, ¿no? Es que ya de los políticos, híjole, ya no es de partidos, ya no cree uno en ellos. En general. En general, porque se han servido todos con la cuchara muy grande y se les ha olvidado para qué están ahí. Se les ha olvidado lo que es mandante-mandatario. Yo creo que no entienden esa palabra, esas dos palabras que son muy importantes, porque el pueblo es el que elige y el pueblo es el que ordena. Y eso se les olvida a ellos. Pues sí, yo creo que tenemos una crisis de la representación muy fuerte. Casi diría yo que hay una crisis civilizatoria en general que tiene que analizarse pues con mucha frialdad. El hecho de que ahora se le cuestione y se le ponga en el banquillo de los acusados a los políticos también es un reflejo de una apertura que hubo en la crítica política. Es decir, hay una correspondencia entre lo que dice la sociedad y el comportamiento de los políticos, por un lado. Por otro lado, yo pienso que hay una andanada de críticas al político per se, en donde se generaliza con una enorme facilidad. Y entonces entran en el juego todos los pecadores, ¿no? Pagan justos por pecadores. Yo creo que el problema no es tanto la persona A, B o C, que tiene culpa y que debe sancionarse y cuestionársele, y hay que encontrar mecanismos para pues saberle calificar. Doctor, pero por otro lado está el tema de la política. Si tenemos un sistema de representación que se delega, la sociedad delega en los partidos, en los representantes, pues la toma ciertas decisiones. Entonces, si lo que está mal es eso, modifiquemos eso. El problema es que, y es algo que yo he comentado mucho, porque los tres partidos políticos, los grandes, hablemos del PRI, del PAN, del PRD, del PRD, PAN, PRI, son los partidos que hoy por hoy generan más militantes. Se han cubierto estos partidos en el Congreso, en el Senado, se cubren entre ellos. Yo no entiendo cómo quieren permitir un sufragio efectivo, una reelección, que así está, ahora sí hay reelección. Ahora sí hay reelección, pero no permiten, en este caso, el hecho de retirarles primero lo que es el fuero y segundo, decirles, señores, no funcionaron, ahí nos vemos, ¿no? Eso no lo autorizan. Bueno, sí, hay la revocación de mandato. Yo creo que sería una situación de equidad. El mismo derecho para reelegirte o ampliar tu periodo, que tenga la sociedad un mecanismo para decir, no funcionaste. Yo te voy a premiar si funcionas. Pero la sociedad... Usualmente, bueno, la representación política tiene que verse en dos perspectivas, la del partido y la de la persona. Sí. La única manera de acceso al Congreso es por la vía de los partidos políticos, aunque hoy día ya existe la posibilidad de candidaturas independientes. Muy en pañales, pero ahí Muy en pañales. Como todo en pañales, en una sociedad que está permanentemente en construcción. Los políticos se dice que nos cubrimos unos a otros, que es un poco lo mismo cuando uno critica a los medios y los medios se protegen unos a otros, porque es un problema gremial, es un problema de actividad política, de actividad de trabajo. Entonces, yo creo que hay que distinguir unos medios respecto a otros medios y hay que distinguir unos políticos respecto a otros y las coyunturas de un partido frente a otro en un momento determinado. No es lo mismo cuando estás en el poder que cuando estás en la oposición. Cuando estás en la oposición, tu bandera es el cuestionamiento del partido en el gobierno. Sí. En una ocasión yo tuve la oportunidad de estar con un candidato a la presidencia del Brasil que proponía la moratoria de la deuda, aumento generalizado de salarios, nacionalización de la industria X o Z. Y le decía, oye, pero eso no es viable en el contexto que estamos.
Digo, generarías un caos, etcétera. Me dice, es que si yo no pido el cielo, no llegaré nunca al cielo. Y entonces la crítica muchas veces, a veces raya en la superficialidad, o a veces de un caído todos entran en el pecado. Y yo creo que lo que tenemos que ver primero es el análisis sociopolítico del problema y luego el tema de los partidos y los políticos. Claro, yo en mi carácter de presidente de un partido político en el Estado, pues no puedo echarle leña a los políticos. Como ciudadano a lo mejor sí, pero tengo una responsabilidad distinta. Cuando me pongo en la perspectiva del ciudadano fuera de la contienda, ¿no?, que cuando estoy dentro. Lo mismo pasa en el fútbol. Una cosa es ser el Villamelón o el público que está chiflándole al jugador que no metió el gol. O al árbitro. ¿No? Y otra cosa es en un equipo en donde tienes otra responsabilidad y otras causas de tus hierros. Bueno, no sé si esto ayuda un poco al debate, pero me parece que sí estamos, para compartir con ustedes lo que señalabas, en una crisis de la representación política. Sí, conclusión, tenemos que crear ciudadanía, tenemos que devolver a la ciudadanía el interés por la política, hacerle ver que la política es un medio de vida decente, que no tienes que estar en las truculencias de la corrupción, y ese es un problema social, no es un problema solo de un partido ni de una persona. No, todos los partidos. Hay que crear esa ciudadanía. Sí. ¿No? Ahora, no los partidos, algunos servidores públicos son los partidos políticos, porque también, no se puede poner, como tal, el partido político PAN, PRI, PRD, ¿no? Es que son las siglas que lo pararon para llegar a esa posición. Pero unos agarran, critican, por ejemplo, que los relojes de César Camacho, y los señores no se critican de los moches que reciben para las licitaciones, como por ejemplo, ¿no? Y por el otro lado. O el cártel de los Aguirre del PRD en Guerrero, ¿no? O sea, todo lo que pasó, el señor de las ligas, o sea, todo eso se les olvida, ¿no? O sea, porque en eso sí. Ahora, mediáticamente, pues todo eso es muy atractivo. Claro. Y también, como sabes, en un proceso electoral, cualquier pequeña cosita se puede hacer un gran escándalo. Yo creo que hoy... Y qué bueno que haya eso. Llega a tener preferible, ¿no? Llega a tener su impacto, de alguna manera, ayer lo estábamos platicando con los abogados electorales, llega a tener su impacto, de alguna manera, todas estas situaciones mediáticas por medio de la comunicación, pero al final de cuentas ya el ciudadano ya nada más se ríe de los ataques que se hacen unos a otros, pero ya va consciente a lo que va a ser el día de la elección. Digo, eso me queda claro. Digo, porque obviamente hoy la gente, yo creo que ya estamos cansados de muchas promesas, ya estamos cansados realmente de esos compromisos ficticios que hacen algunos políticos con tal de llegar al puesto, ¿sí? Otros se sirven de diferentes mañas para llegar a ellos. Y yo me pregunto, ¿qué han hecho para llegar allí? Claro. No, sí, el problema es muy, muy difícil y obviamente se refleja en que hay poca participación en los votos. La mitad de la sociedad, o por ignorancia, o por pobreza, o por convicción, no participa. Y la tendencia ha sido cada vez mayor. Cada vez el número de electores que participan del total es menor. Y también otra paradoja es que ahora tenemos demasiadas opciones. 11 partidos. Y entonces eso diluye. Y a 11 partidos los mantenemos, ¿eh? Y diluye la responsabilidad, diluye las banderas, no se sabe bien a bien cuál es la causa ideológica de una u otra. Y la sociedad misma ha caído en una desideologización muy fuerte, ¿no? Sí. Entonces, los partidos no son sino el reflejo de la sociedad que tenemos. Cuando a mí me dicen, oye, en el Congreso está pasando tal cosa, mira, si tuviéramos otra sociedad, tendríamos otra representación política. Hay una vinculación entre uno y otro. No se puede decir los partidos y los políticos son así, como si la sociedad fuera nosotros, una cosa distinta. Que nosotros somos los responsables. Claro. Hay una corresponsabilidad, ciudadanía, políticos, porque nosotros lo hemos permitido. Ahora, Eso me queda claro. Yo pienso que toda esta crítica que se hace, de la que yo soy pues también portavoz en mi visión del mundo político, está ayudando a que se enderecen las cosas. Claro, no con la prisa que uno quisiera, pero yo creo que si nosotros analizamos la crítica que se hacía hace 3 años, hace 6, hace 9, a la que hoy se hace, es muy distinta la calidad de la crítica.
Y también hay respuesta del político y de las instituciones respecto a esa crítica. ¿En qué sentido? Cuando toman medidas apropiadas, cuando quitan a uno, cuando quitan a otro. Por ejemplo, el presidente de San Blas, que se puso a bailar ahí, tal. El que roba poquito. Bueno, la andanada de críticas y el cuestionamiento y la pérdida de legitimidad que él está. Bueno, sí. Nosotros lo hablamos. Y lo vuelven a elegir. Nosotros lo hablamos con el dirigente en aquel entonces del Partido Acción Nacional, porque pues obviamente comentamos y platicamos porque él lo manifestó, sí, robé un poquito, pero robé. Uh-huh. Bueno, entonces ahora, él agarraba en su caballo, iba tirando dinero sintiéndose Robin Hood, y luego cuando ganó, pues dijo, obviamente la gente se le hizo gracioso y volvió a darle el bono. Bueno, muchos sí tenemos el gobierno que merecemos. Muchos de los culpables de los líderes de los cárteles. Ajá. Que reparten dinero, que hacen iglesias, que construyen carreteras, tienen y generan una base social. Sí, entonces no deja de ser paradójico que en un crimen organizado en Michoacán haya una manifestación de respaldo al líder del cártel. Bueno, eso es un fenómeno. Pero en el caso del Chapo, en Sinaloa, es un fenómeno social, ¿no? Manifestación pública. Yo pienso que tenemos que analizar la realidad que tenemos desde todos los ángulos y ver en qué medida podemos irla mejorando. Que esa es la historia. Vamos a un corte y continuamos aquí en Quien Resulta Responsable. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a Quien Resulte Responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico @hotmail.com. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Aquí continuamos con el doctor Rodolfo Becerril Estrafón. Ok, ya vienen las elecciones a los diputados federales. ¿Qué espera la ciudadanía de los debates? Aquí es muy interesante y yo quisiera hacer un compromiso con el presidente estatal del PRI, porque nos gustaría nosotros transmitir debates de cada uno de los diputados federales que van a contener, que están contendiendo para estas elecciones, porque muchos obviamente no llegan, otros pues para qué, nada más que debatan los que van para otro tipo de puestos, para presidencias municipales, etcétera. Y yo creo que es importante traer las propuestas, que esas propuestas que se le hagan públicamente y sobre todo a nivel nacional, y que cumplan con ellas, y si no cumplen, pues señores, que agarren y que se vayan. Digo, sería muy interesante porque es un nuevo mecanismo, claro, donde ya está autorizado, nada más necesitas que sean 2 para que obviamente se puedan generar los debates, y obviamente nosotros como programa sin censura, pues obviamente nosotros hacemos la apertura y queremos contar con el apoyo, en este caso del PRI. Bueno, a mí me encantan los debates, yo creo que la política tiene es debate uh-huh. Finalmente, sí. Y el debate no es solo el poner a 2 adversarios a discutir, ¿no? Uh-huh. El debate es de todos los días, el debate de medios, es debate de las candidaturas en curso, es debate en una mesa redonda. Aquí el problema que se tiene es que la nueva normatividad, que es muy rigurosa, solo es el organismo electoral, o sea, en este caso el INE o el INPEPAC, el que puede llevar a cabo debates entre candidatos. Entonces, el debate tiene que tener, fuera de ese ámbito, otros cursos. Ciertas características. Puede haber un diálogo entre 2, 3 dirigentes de partidos políticos que no son candidatos, pues pueden debatir un poco por los candidatos. Sí, pero vamos, o sea, hoy está permitido que se hagan debates públicos. Contrastar ideas, reunirse y contrastar alguna mecánica, mecánica, porque sería interesante, ¿no? Que nos den cuáles son sus puntos de vista, qué es lo que le van a ofrecer a la ciudadanía, para qué quieren llegar al cargo. Sí, el debate como tal tiene una estructura, un tiempo, reglamentación. Aquí sería quizás una mesa redonda contrastar. Sí, alguna cosa ahí, algún esquema, que no violente la ley. Exacto. Podemos invitar a varios candidatos de diferentes partidos y contamos con los candidatos del PRI, sería muy interesante. Vamos a invitar a candidatos de la oposición, de otros partidos políticos, porque sería importante en ese ¿para qué quieren llegar al cargo? ¿Qué es lo que realmente le van a ofrecer al ciudadano? ¿Qué es lo que realmente? No queremos palabras, porque a mí me da risa, porque cada 3 años o cada 6 años siempre llega el mago, aquí traigo la varita mágica, y resulta que nadie cumple. Sí, ¿no?
Pues sí, es parte de la vida política. El doctor. Pues sí, pero también es cierto. Pero también a ustedes les ayuda al programa esto, ¿no? Porque si no hubiera este conflicto, claro. pues entonces no tienen camita para tener éxito y rating en su programa. Entonces, es que les ayudamos un poquito, con nuestros hierros, para que haya material, para que ustedes tengan su rating y todo, ¿no? Hoy se cayó López Obrador de un templete en Guajimalpa, es nota, ¿no? Que si ya va a rodar por el suelo, que si todo se presta. Les ayudamos, ¿no? Digo, también reconozcan que somos hasta cómplices. Doctor, pero ¿sabe qué? No somos cómplices. No llegamos a tanto. No llegamos a esos extremos. Bueno, estamos debatiendo. Sí, porque imagínense nosotros en una tribuna, debatiendo por una ley. Híjole, yo creo que no duraríamos 2 días, ya nos hubieran hecho paro, o ya hubiéramos salido corriendo, diciendo no sé qué tantas cosas, porque, híjole, cuando es un debate interesante, porque, doctor, conocemos su trayectoria, usted es una gente... Solvencia, tiene todo, y además es un político. Pero profesional. Sí, mira, yo soy político, no me avergüenzo de mi profesión, sí, no, claro, ni de mi actividad. He tratado de conducirme siempre dentro de un marco ético. Desde luego la política es una realidad muy compleja. Sí, claro. Y tienes que caminar a veces entre serpientes, alacranes, de pocatas, víboras prietas, ¿no? Todo esto, ¿no? Y también en un nivel sociocultural muy deprimido en nuestro país, ¿no? Sí, es triste. Entonces, bueno, no hay formación cívica, se ha eliminado la formación cívica de los libros de texto. Así es, no hay conocimiento de la historia. Sí. Bueno, ¿cómo quieren que se construya una clase política diferente? Una tarea de los partidos políticos, esto conceptualmente, ¿no? Es reclutar élites para gobierno. Pero ¿cómo reclutas a las élites si las mejores cartas, en la versión aristocrática, aristotélica, no quieren participar? Una cosa es el cuestionamiento del quehacer público y otra cosa es querer participar en lo público. Sí. Y son cosas muy distintas. Apenas hoy empiezan algunos que son empresarios y ciudadanos a participar o a querer participar, pero cuando uno ve sus motivaciones no está muy claro. No es servir, servirse. No está muy claro si tienen o no formación parlamentaria, si tienen formación moral, histórica, ética, sepan que es una constitución, que es un parlamento, que no hay eso. Yo veo los requisitos para ser, por ejemplo, diputado local. Pues nada más tener tu residencia, tu credencial de elector. No dices saber leer, escribir, que luego hace tanta falta. Ni siquiera. Bueno, ahora nosotros en el partido... O sea, ni siquiera. Sí hicieron exámenes, ¿no? Bueno, ahora nosotros en el partido hicimos una normatividad muy sui generis, que obviamente no es fácil de operar, porque cuando, por ejemplo, nosotros tuvimos un registro de más o menos 250 compañeros del partido que querían ser diputados o presidentes municipales, 250, pero nada más hay 18 cargos de diputado y 33 presidentes municipales, ¿no? Entonces, obviamente, tuvimos que inventar un proceso sofisticado, primero que tuvieran conocimiento de los documentos del partido, que mínimamente conocieran cuáles son las banderas, las causas, los principios que enarbolamos. Bueno, fue muy emocionante, independientemente del resultado, ver cómo los aspirantes hacían talleres, se juntaban en un café, estudiar, leían los tutoriales que hizo el partido para los temas en cuestión y que se empezaron a tomar en serio la competencia. Bueno, ese fue un primer examen. Los que lograron pasar, lo que fue la mayoría, porque tampoco era un examen de doctorado, ¿no? Pasaron a una segunda prueba, que fue un examen de conocimientos en relación al cargo que pretendían ocupar. Y esa fue una manera de ir cribando a los aspirantes. El problema se nos complicó porque hubo quienes desacataron esta normatividad y empezaron a querer torpedear, esa es la palabra, el proceso. Y entonces yo me vi en la necesidad, en el caso del PRI, de que ante las irregularidades detectadas el proceso se atrajera por el Comité Ejecutivo Nacional. Sí, eso nos comentó lo sabemos muy bien. Bueno, pero la verdad es que hubo una normatividad que arrojó experiencias interesantes, que después, claro, tuvieron sus tropiezos. Que eso es lo que tenemos que hacer de manera más refinada, para que en la ley de partidos se contemple una criba
de los aspirantes, sean públicos, privados, jóvenes, para que lleguen más preparados al cargo. Si me permites, vamos a un corte y continuamos aquí quien resulte responsable. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en quien resulte responsable. Es que estamos platicando de cosas muy interesantes, digo, porque realmente lo que queremos es realmente una política fina. ¿Se considera, hay algún pacto para estos candidatos a diputaciones federales de no agresión? Vamos, que al rato no vayan a entrar a un juego, pues de alguna manera... Guerra sucia. Sucia, como lo acabas de decir bien, Carlos. ¿Hay alguna posición? Mira, hay estrategias, hay tácticas, ¿no? Desde luego uno puede apostar a una campaña negativa, o de denostación, o campañas negras, ¿no? Y eso puede redituar, depende. Sí. Nosotros, en lo que al PRI concierne, vamos a tratar de impulsar una campaña propositiva, porque tenemos la percepción de que la sociedad está harta de estos pleitos y dimes y diretes. Nos puede fallar, a lo mejor lo que la gente quiere es ver sangre y pleitos. Sí, combatividad. Yo creo que ya estamos cansados. Entonces yo creo que no, entonces vamos a ir... Ya estamos cansados de Juanitos, ¿no? Como de ir manejando un discurso más bien de orden propositivo. Ahora, es inevitable también que en el caso de Morelos, nosotros somos oposición respecto al gobierno. ¿Qué nos puede ayudar? Por ejemplo, si criticamos lo del helicóptero del gobernador, ¿no? Si criticamos lo de la inseguridad, si criticamos lo del crédito millonario que no se sabe bien a dónde llegó, si criticamos la construcción del Coruco Díaz y las empresas constructoras, si criticamos, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no criticar al funcionario de Conagua, ¿no? De Conagua. También, claro. Bueno, eso que lo hagan ellos. En una guerra política, digamos, en una guerra política yo no voy, si yo soy de las Chivas, ¿no? Pues no voy a criticar a la esposa del presidente del partido que le acaba de correr porque X o Z Angélica razón. Fuentes, ya tronó el asunto. Hay desviación de recursos por ahí. Yo creo que uno tiene que saber en qué lugar está ubicado. No te puedes dar de balazos en el pie. La sociedad que critique, a nosotros no nos corresponde hacer autocrítica en este momento, en la campaña. Yo la puedo hacer en términos conceptuales, académicos, pero yo lo que tengo que buscar es la manera de persuadir respecto a los otros que mis candidatos son mejores. Lo cual no los quita de pecados, simplemente que en la campaña yo tengo que resaltar lo positivo. Esa es elemental lógica, ¿no? Doctor, yo quisiera hacer una pregunta y sé que en algún estado de la República, precisamente se va a legislar donde se va a evitar ya a los políticos chapulines, que yo creo que sería muy interesante, digo, que los candidatos hoy a diputado de todos los partidos políticos, llegue quien llegue, se legisle para que ya quede prohibido ello, porque sería muy interesante, o sea, y realmente hacer que el político actúe dentro de una legalidad, porque qué legalidad y qué lealtad puede tener al ciudadano si hoy yo he visto el color A, hoy me voy al color B, me voy o sea, todo depende. Un día defiende una bandera, el otro día otra, entonces, lo que yo decía, no se puede. No hay congruencia. Uno es... Sería muy interesante que eso estuviera dentro de sus esquemas, propuestas. Esquemas de propuestas. Bueno, a ver, aquí es una pregunta muy interesante y un tema muy interesante. Primero, la ley actualmente, en el artículo 122 del Código de Procedimientos Electorales, establece que una persona que haya participado en un proceso interno dentro de un partido no puede participar para el mismo cargo en otro partido. Si el INPEPAC se aplica y hay los procedimientos jurídicos adecuados, muchos de los que habiendo participado en nuestro proceso que que se decían candidatos, pero luego, por ejemplo, podemos hablar de varios, por no poner nombres, que de repente se fueron para otro partido, bueno, ¿no? Que eso se les pedía dinero
esos en principio ya no pueden participar en otro. Por otro partido, para el mismo cargo. Pero si alguien buscaba una diputación, ahora, eso sí puede buscar una presidencia municipal. Implica implica un procedimiento jurídico. Sí. Nosotros tenemos que haber hecho el registro de quienes participaron. Antes de lo que era la precampaña. Al momento que ya se inscriben para la precampaña, ya no pueden. Sí. Pero antes del inicio de la precampaña, ellos pueden agarrar y estar negociando, y mientras que no se hayan inscrito, al momento que ya se inscriben como precandidatos, ya nada más con ese partido. Pero es que ha habido casos en Morelos de un candidato de un partido para un cargo, un diputado al con mismo tiempo era candidato a plurinominal y al mismo tiempo era candidato a otro cargo por otro partido. El partido era local. Así sí. ¿No? Ahora, yo creo que hay que avanzar en eso. Ya no Tienes razón. Sí. Eso es insuficiente. Sí. Primero va a ser difícil de detectar quiénes y cómo y cuándo y proceder. Pero yo creo que es un anticipo de que tenemos que caminar por ahí. Mira, en España, si tú eres de un partido, no puedes participar en otro partido a menos que transcurra un año. Bien. Es un requisito de la ley española en materia electoral. Entonces tenemos que ir hacia allá. Ya el hecho de que no se permitan los Juanitos también es un avance. Si tú te registras como titular, la suplente o el suplente deben ser del mismo género. Es un avance. Entonces, yo creo que tenemos avances que hay que resaltar, pero que son insuficientes. Yo creo que hay que consolidar nuestra ley de partidos, hacer más riguroso la selección de candidatos y una normatividad también mucho mayor todavía para que las campañas sean menos costosas, más cortas, más depuradas, más conceptuales, en donde las ofertas se privilegien. Sí, eso es muy interesante. Y el papel de la mujer ahora con este tema de la paridad. Es otro tema. Ese es un tema que va a ser muy interesante. Yo creo que, yo estoy de acuerdo en que hay cosas de la cachetada, ¿no? Digo, porque hay gente que agarró y bueno, como no pudo el esposo, va el esposo. Pero hay que también ver... Pero sin ningún conocimiento político y sin ninguna nada. Bueno, hay muchas parejas imperiales, pero eso... Y hay que ver el tema en perspectiva, ¿no? En perspectiva, ver cómo hemos ido avanzando. Entre otros. No, aquí hay varios también. Hay varios. Vete a Zapata. Vete a Emiliano Zapata, nada más. Zapata y la pareja imperial. ¿Cuántos parientes de los miembros del gabinete actual del Estado andan contendiendo? Es una lista amplia. Es una amplia, no quiero mencionar nombres, ¿no? Pero... No, los puedes mencionar. No, pues hay varios ahí. Pero sí, la pareja imperial de Zapata es cierto. Es un caso. Es un caso y además... Pero hoy como nunca la mujer, que los hombres dicen, pues ahora a quien está discriminando es a mí, tuvimos que cederle lugar en las candidaturas a las mujeres. Claro. Ya no la equidad, paridad, 50-50. Y no es menosprecio. Si hay mujeres preparadas para cubrir esas posiciones. Igual que hombres, pero quizás ha habido un mayor protagonismo de los hombres en la política. Es natural que tengan cuando menos una aparente mayor experiencia. Pero yo te digo, lástima que no tienen militancia, pero en mis recorridos por el Estado, en mis pláticas con jóvenes, yo veo cuadros en perspectiva. Pero no si yo tuviera tiempo de formar nuevos cuadros y orientar, haría esa mi tarea. ¿Cómo se llama? Pero hay jóvenes en los municipios, mujeres, pero no quieren. ¿Cómo se llama ICADEP o cómo se llama el Instituto de ICADEP y la Fundación Colosio, la cuestión ideológica, formar cuadros? Pero hay un descrédito, dice, ¿para qué me meto al cochinero? Prefiero mejor estudiar, ¿no? Sí. Pues doctor, es muy difícil. Doctor Rodolfo Becerril, presidente del PRI en el estado de Morelos, gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario, gracias por invitarme. No, al contrario, y vamos a estar en contacto. Carlitos, si le das por favor leída a los correos que tenemos pendientes, y digo, hemos estado esperando la llamada de este defraudador. Digo, lamentablemente no se ha reportado José Hugo Sayas Sánchez. Igual la grabaremos mañana también a cualquier hora del día. Y nota también alrededor de las 17 horas con 30 minutos una pareja proveniente del Distrito Federal que viajaba a bordo de un vehículo Honda blanco fue privada de su libertad por dos sujetos cuando salían del centro comercial Galerías. Hasta el momento se registran una fuerte movilización policíaca y la Fiscalía General ha cateado 2 inmuebles sin tener resultados favorables. Carlos, por favor. Así las cosas en Cuernavaca en esta tarde de miércoles. Gracias por sus telefonemas, sus comentarios, sus tweets, sus retweets en Facebook, en el canal de YouTube y la valentía también porque la gente de la UAS ha encontrado este canal de comunicación para hacer denuncias como esta. Dice, muy buenas tardes, comunicándome de nuevo con ustedes para agradecerles el seguimiento que han dado a todo lo que ocurre en la UAS, la Universidad Autónoma de Sinaloa. Si llegan a venir a Culiacán, me encantaría poder llevarles copia de toda la documentación que tenemos y cómo a las personas que se les reinstaló después de 1 año, 2 meses, no se les ha querido
pagar lo que se estipula en el convenio que se firmó con el entonces rector y hoy candidato independiente Corrales Burgueño, al igual que mi documentación de la baja injusta en la maestría escrita al CONACYT. Gracias de nuevo, tengo muchas esperanzas de que con la ayuda del programa se nos abran las puertas de la justicia que tanto añoramos. Nos decía una persona que en 5 años no había podido hablar con el rector para decirle, oiga, ¿por qué me tumbaron el bono de CONACYT cuando yo tengo 2 maestrías, un doctorado? Me mandaron el correo donde ya califiqué, donde tengo todos los puntos. Pero ¿qué tal el hijo del rector? Pero uno de los 28 sí. Otra persona que pido que omitamos su nombre. Los felicito, Federico y Carlos, por su gran trabajo periodístico y agradezco todo lo que están haciendo por la UAS. Solo les voy a pedir quedar en el anonimato porque lo que les hago llegar puede enrarecer más el clima laboral que prevalece en la UAS, que es terrible. Acoso laboral, intimidación, castigos, abusos, el cual seguramente sería objeto de sacar al aire mi nombre. Si es así, no quiero arriesgarme, pero quiero decirles que quiero salir airosa en el trámite de mi jubilación, que haré próximamente, porque me es insoportable y triste ver lo que sucede con la UAS. Creo que todo este terrorismo laboral se hace extensivo a los familiares de quienes nos hemos atrevido a denunciar. Continúa y dice, mi esposo se jubiló, pero no le quisieron hacer el convenio para el pago de la prima de jubilación hasta que retire la demanda que hizo y que ya está ganada para la devolución del fideicomiso que CUEN implementó sin consultar a los trabajadores. No, es impresionante, doctor. Mire, cuando digo que CUEN está usando la estructura de la UAS es por lo siguiente: la mayoría de la gente que del PAS, el partido sinaloense, cobra en la UAS. Hay un caso muy evidente: los presidentes del PAS en cada municipio trabajan para la universidad. Algunos no se presentan a trabajar, solo a firmar la nómina. Algunos incluso ya son regidores. Su yerno, pero cobran también en la UAS. ¿Sí? ¿Cobran en la UAS? Sí, claro. Ahí tenemos el documento. Ingresó a laborar en la UAS cuando CUEN era rector, inmediatamente le dio tiempo completo, que es el nombramiento de más categoría en la UAS. Ahora el yerno es diputado. Ya, también yerno es diputado. Casos como este, ¿no? Todo documentado, porque luego dicen que no hay tal, ¿no? Y la última, por falta de tiempo, dice: soy trabajadora administrativa de la UAS, fui despedida estando becada para estudiar una maestría. A mitad de la beca me llaman para decirme que por órdenes de arriba me quitan la beca y me dicen que el motivo es porque no estoy estudiando. Les compruebo, luego me dicen que por qué la UAS no tiene dinero, les digo que con lo que yo gano no voy a salvar la situación económica, y después me dicen que porque no quieren que me pase a académico. Yo les contesto que sí me voy a presentar a trabajar siempre y cuando me hagan por escrito los motivos. Dicen que no se lo pueden dar por escrito porque no les conviene. Le da seguimiento y, para hacernos el cuento más corto, dice: no recibo el pago y me quitaron la posición. Nada más una cosa antes. Hubo un momento en que se cayó el sistema de la UAS en exámenes de admisión, y para poder ingresar, se cayó el sistema, y para poder ingresar tuviste que agarrar y hacer propaganda por el partido PAS. Hay que ir a volantear y te ganas tu lugar. Qué lamentable. Vamos a continuar con todo esto. Gracias, que tengan muy buenas noches. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Esto fue Quien Resulte Responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.